Bienvenidos a mi canal Cazando al Artista Magazine Musical. Hoy con otro gran invitado. Acuérdate de suscribirte a mi canal y activar la campanita para que tengas más contenido sobre mis entrevistas. En un momento te diré quién es mi invitado especial. Cazando al Artista. Y mi invitado especial es Pedro Julio Ruiz. ¿Qué tal, amigos? Hoy con un gran invitado, Pedro Julio Ruiz. Pedro Julio, muchas gracias por estar en mi sesión, la entrevista. Con muchísimo gusto, amigo Ramiro. Antes, para mí es muy satisfactorio ser tu entrevistado en este día. Muchas gracias. Que sea Pedro Julio Ruiz quien me cuente su carrera y su trayectoria musical. Mi papá era pianista y organista. Él me enseñó las primeras notas en el piano, que siempre aquí detrás mío ha habido toda la vida en la casa. No la lectura musical propiamente, sino porque estaba realmente muy niño y vio como mi capacidad, entonces de oído me enseñó algunas melodías, que entre otras cosas, a la edad de 6 años, cuando hice la primera comunión, me enseñó un himno especial para que yo lo tocara en la iglesia en un aparato pequeño que llamaban Melodio en esa época. Y de ahí en adelante ya tocando, cuando estuve estudiando mis primeros años de primaria, en kinder, primero, segundo primaria, me tocó en un colegio con religiosas, y allá tenían piano, allá también ellas me ponían a tocar el piano en los actos finales de cada año, en fin, y así. Bueno, más adelante mi papá me consiguió una beca en el Instituto de Bellas Artes en Medellín. Allá en Medellín estudié con una profesora bogotana llamada Cecilia Calvo. Allá en el Instituto de Bellas Artes me tocó ver a
Laureano Gómez, que fue el sorosista de los graduados y de los hispanos. Pero no éramos amigos, simplemente lo recuerdo porque después haciendo memoria, exactamente. Sí. Creo que Aníbal Ángel también estudió allá y él vive ahí cerquita, en el Instituto de Bellas Artes. Y Fabio Páramo, que es invidente, muy buen organista, que ya está también creo retirado de la música, pero excelente organista. También lo vi allá. Bueno, allá estudié unos años, ya interrumpí mis estudios y nuevamente en el año de 1957 volví a entrar al Instituto de Bellas Artes. Ahí me tocó una profesora italiana llamada Ana Fiora Gracellini. Con ella estudié varios años ahí y también más adelante en el Conservatorio de la Universidad de Antioquia. Estuvo como 2 años con la profesora María Victoria Vélez, que ya falleció también. Adulto mayor prácticamente, estudió en la Universidad Adventista, en la parte alta de Laureles, por la Castellana. Allá estudié 2 años con una profesora de Aruba o de Curazao, no recuerdo bien. Ahí estuvo con mi compañero Alfonso Monsalve, que ya falleció también, un gran músico. Eso hablando de mis estudios de música. Pero estudié con Alfonso también y estuvimos estudiando lectura musical también allá. Y luego también hice como un año de armonía con el maestro Juancho Vargas. Pero ahí no, ya los alumnos que él tenía iban muy adelante. Entonces no pude seguir ahí porque ya los conocimientos de ellos eran muy superiores. Eran muy avanzados. Muy avanzados, sí. Ahora, Pedro Julio, hablemos tus agrupaciones donde comenzaste. Desde el año como 63 o 64 tenía amigos en Medellín, como fue Darío Restrepo, que llamábamos Guayaba, que tocó en los 8 de Colombia, que también estudiamos allá en el Instituto de Bellas Artes. Entonces ya los amigos me buscaban como reemplazo de esas agrupaciones musicales que había en esa época en Medellín, en los griles. Sí, el Jardín Pilsen, allá al frente del campo de Aná, en el parque de la Plaza de la Rutivara. En fin, esos grupos me tocó trabajar con Ricardo Arias, hermano del Mundo Arias. Él me llamó para acompañar ahí en el piano. Eran grupos pequeños, percusión, saxos y en fin, y cantantes. Bueno, varias orquestas. Estuve también acompañando en el combo de Lido, que estaba Jorge Gaviria ahí, y William y todos esos Gavirias. Otros eran percusionistas también, eran una familia. Sí, trabajamos ahí en un sitio que llamaba Mequeteva. También toqué el piano, pero haciendo pues reemplazos. Ya propiamente en un grupo había un hermano de Cicatriz, de Fabio Gallego, que estuvimos en los hispanos. Se llamaba Rodrigo Gallego, hermano de Cicatriz. Él murió ya. Estuvimos en las islas de San Andrés en un pequeño grupo, éramos 5. Cantante, el contrabajo lo tocaba otro hermano del Mundo Arias que llamaba Alfredo. Con él y otro señor que cantaba, bueno, la batería y yo en el piano. Allá estuvimos 3 meses en las islas. Y ya viniendo de allá fue que ya me contactó Jairo Díaz y me recomendó para un grupo, era más bien como de salsa, que llamaba Los Rambles, dirigido por un gran músico y arreglista también, Horacio Cruz, Tite Cruz. Ahí estuvimos un año y fue Jairo Díaz el que me llevó a ese grupo. Bueno, y después ya me retiré de ahí y seguí mis estudios en el Instituto de Bellas Artes, que yo quería seguir estudiando, y entramos a los hispanos, también por iniciativa y por recomendación de Jairo Díaz. Aquí vinieron a Girardota Jairo Jiménez y Guillermo Jiménez, vinieron pues a tratar de... Para que entrara a la agrupación. A la agrupación, vinieron en 2 oportunidades y ensayamos. Eso fue el año 68, ya recién terminado. Los hispanos se habían separado ya de Gustavo Quintero, exactamente, ya salieron Jaime Uribe, Gilberto, Gustavo Laureano. Entonces aquellos tenían que buscar los demás elementos que hacían falta para reconformar el grupo. Entonces ahí entré yo.
pero ensayé unos días en Medellín, fui aquí y yo no quería interrumpir mis estudios en Bellas Artes. Estaba estudiando todavía. Sí. En todo caso, no volví. En ese momento entraron otro artista ahí llamado Pedro, también, Santa María, a tocar el solo box en los hispanos. Y Jairo Díaz pues seguía ahí. Y entré con uno que fue fundador antes, Guillermo Mejía. Tocaba la conga. Y entonces tuvieron un accidente lamentable, muy trágico, muy lamentable, por allá en tierras de Huila, y murió ahí precisamente este muchacho, tenía 20 años, Pedro, tocayo mío. Como te decía, después del accidente volvieron a llamarme porque tenía ya muchísimos contratos. Había grabado ya Rodolfo, así empezaron papá y mamá. Eso tuvo un auge tremendo, otra vez los hispanos para arriba. Bueno, entonces aquella gente me dijo, bueno, entra ahora sí al grupo, y empezamos a grabar hace 8 días, Papelito Blanco, Los Algodones, Adonai, Los 100 años de Macondo, un poco de números, bastante. Yo hice una cuenta aproximada de 160 números que grabamos, porque también hacíamos en esa época eso que llamábamos como una ensalada musical, como los mosaicos, esos famosos mosaicos. el de Chabela, que es muy conocido, Sí. un poco, mosaico muy bueno, para. Claro, y entonces la gente se enloquecía, y eso es una época muy maravillosa, y tocábamos esos mosaicos, y todo el mundo, nadie se quedaba sentado. Es increíble, pues. Aquí, por ejemplo, yo te cuento, Ramiro, que en mi pueblo podíamos decir que en su pueblo nadie es profeta, es una enseñanza bíblica inclusive. Pero a mí, cuando yo me retiré, me buscaban para amenizar no solamente las fiestas particulares de matrimonios, cumpleaños, bautizos, lo que fuera, y en las heladerías, que llamamos aquí heladerías, sitios de mucha concurrencia de aquí de este pueblo. Entonces me buscaban para que yo amenizara las tardes musicales y tocara ahí de todo tipo de música que tocaba. Entonces me buscaban, y en los cartelones que sacaban para anunciar las presentaciones de Pedro Julio Ruiz decían el integrante o exintegrante de los hispanos, el pianista, los hispanos llamaban aquí, entonces eso llamaba más gente todavía. Claro, ese era el gancho. Ese era el gancho más grande, y entonces en todas partes se llenaban los establecimientos. Excelente trayectoria, Pedro Julio. Sí. ¿Te acuerdas quiénes en esa época fueron los arreglistas iniciales en los hispanos? ¿Arreglistas? Sí, los arreglistas cuando ustedes grababan. Estuvo Carlos Montoya, que te decía ahora de los Rambes, Tite Cruz hizo arreglo, y Enrique Aguilar también. Ajá. Hubo varios arreglistas, y creo que el maestro Luis Uribe Bueno, que fue director artístico, yo lo veía ya en la cabina dirigiendo las grabaciones de nosotros. Oye, todos éxitos, todos temas desde la época que comenzaste. En el 68, y ya en forma fui en el 69, y ahí fue donde grabamos todos esos temas. De esa época hasta la actualidad, los hispanos de Jairo Jiménez. Es que a mí me tocó empezar a grabar precisamente 53 años, esos discos los grabamos, y eso era una cosa tremenda. Nosotros salíamos a todas partes a cumplir los contratos, llegábamos a Medellín, en un momentico ensayábamos y otra vez a viajar, y esas grabaciones eran muy a la carrera, y éramos todos. Ahí metidos todos en el estudio, a mí me tocó esa época, pero es una época muy bonita. Sí. Pero Julio, ¿con qué solo vos grababas? Yo no recuerdo el nombre. Pero no era con un órgano grande que había allá blanco. No. No, era un teclado pequeño. Sí, no, el órgano blanco no era un órgano pequeño, y muy difícil de manejar porque estaba en un mal estado. Yo creo que Jairo y Guillermo deben recordar, era difícil porque eran 2 registros nomás que se utilizaban. Un registro del solo voz se utilizaba principalmente para acompañar, para hacer la tercera voz con los saxos. Sí. El saxo alto y el saxo tenor. Ellos hacían primera y segunda voz, y yo en el solo voz la tercera.
Y había otro registro con un sonido característico también para tocar con la guitarra. La guitarra me hacía la segunda voz y yo hacía la primera. Entonces tenía que cambiar rápidamente ese registro ahí. Eso había que hacer el cambio sí, rápido. sí, yo bien elevado que no. Bueno, entonces, y eso fue, y la marca yo no recuerdo, pero era característico. Ellos, los Jiménez, no querían cambiar otra cosa, ¿no? Yo más tarde, en un viaje a Estados Unidos, compré un órgano, una organeta YS-30 Yamaha, Sí. porque yo consideré que hacía falta para llenar más, sobre todo en las presentaciones, no para la grabación, porque lo característico era con el solo voz. Sí. Entonces, yo llenaba, y unos solos que me tocaba hacer al unísono con el saxo alto y el tenor, entonces yo los tocaba y quedaba más lleno, ¿no? No estaba más grave para que quedara más gordo. Exactamente, en esos unísonos, pero eso solamente en las presentaciones, iba muy bien. Y me gustaba mucho porque, bueno, porque estuvo Gustavo Velázquez, un cantante buenísimo, estuvo en Los Hispanos un tiempo, no recuerdo cuánto, y también grabamos con él. Hicieron más famoso fue con Rodolfo, pero con Gustavo Velázquez, un cantante maravilloso, ecuatoriano, muy bueno, y él cantaba baladas. Y hacíamos shows en las presentaciones, en los bailes, en todos los países donde estuvimos, hacíamos unos shows especiales. Lo acompañábamos Jairo Jiménez en el bajo, Guillermo en la guitarra, Fabio Gallego en la batería y yo en el órgano tocando, que quedaran, por ejemplo, tocábamos mucha música de Los Ángeles Negros de la época, que fueron muy famosos. Y como quisiera decirte o todo eso, los catautas de las yo buscaba un registro especial en el órgano para acompañarle a Gustavo. Y estábamos hablando también de un apodo que me pusieron a mí unos compañeros de Los Hispanos que me decían Pedro Pasillo, porque me gusta. Pedro Pasillo, cuéntame la historia. Porque a mí me gusta muchísimo la música colombiana. Y la música que grabó el ilustrísimo maestro Jaime Llano González, yo los escuchaba y la mayoría de ellos yo empecé a ensayarlos y a montarlos, yo a tocarlos ahí de una a la carrera. Entonces, en los shows que hacíamos, y recuerdo, empezamos en Nueva York en el primer viaje inclusive, hacíamos shows especiales de música colombiana, yo tocando esos pasillos y todos los del grupo me acompañaban y la gente se enloquecía de la dicha y de la alegría. Oí su música pues por allá hace 54 años, 53 años, haciendo esos shows especiales de pasillo. Entonces mis compañeros me pusieron Pedro Pasillo por eso. Qué bien, hombre. Pues de admirar, Pedro Julio. Cuéntame una anécdota de las grabaciones. ¿Cómo era cuando ustedes entraban a grabar? Las anécdotas todas era que yo me equivocaba mucho porque grabábamos de una y había que repetir. Yo no sé, me tenía mucha paciencia, pero ahí de todas maneras salíamos y todo salió bien. Pero mira, bonitas anécdotas. No solamente se veía en lo que se equivocaban o no se equivocaban, la paciencia, y de la paciencia, la perseverancia, y mira los éxitos que salieron de esa época y que aún no son hoy en día. Es increíble, Ramiro, donde uno va a hacer por el supermercado y de pronto empieza a poner música de Los Hispanos, como eso de donde. Y yo me pongo a pensar, a mí me tocó participar en esa grabación, pero es increíble. Yo eso lo repito en todo momento porque todavía. Y si hablamos de la música en diciembre y en todas las fiestas, siempre es música de Los Hispanos. Como se lo decía yo a Jairo Jiménez en la entrevista que le hice en Bogotá, Los Hispanos no es una orquesta de diciembre, es una orquesta de todo el año, igual que lo son los grabados. Exactamente, así es. Pedro, después de que te retiraste de Los Hispanos, ¿qué otra actividad estuviste? ¿En los clubes, en las iglesias? Cuéntame. Sí, desde que me retiré de Los Hispanos empecé a trabajar como solista, como organista y con equipo de ritmos electrónicos, que eran unas, le decíamos caja rítmica. Eran ritmos porque los órganos pues no tenían ritmos. Los ritmos incorporados en esa época. Incorporados. Entonces, nosotros los que trabajamos en eso, que fue principalmente, porque yo quiero hacer una mención
muy especial de Hernán Betancourt, un gran amigo que estuvo participando como solo vocista también en los Golden Boys, Hernán Betancourt, y este amigo Fabio Páramo, un gran organista, pero especialísimo, y reconociendo pues y teniendo en cuenta que él es invidente y tocaba perfecto ese órgano, lo toca, ¿cierto? Tomate también estuvo en una época trabajando con sus teclados por ahí. Él también maneja muy bien ese pedalear. Sí, claro, él tenía un órgano buenísimo, la YS-45. Yo lo tengo hace años y yo no la toco siquiera, ahí la tengo guardada. Aníbal Ángel, Ave María, destacadísimo. Estuvo grabando hace poco, tiene una colección muy especial de música clásica, muy especial. Aníbal, lo recuerdo mucho. Bueno, Alejandro Bernal. Todos trabajamos en fiestas así particularmente, que hacían en las casas, en los clubes sociales también estuve trabajando, en el Club Campestre, en el Club El Rodeo, en el Club Medellín. Estuve 14 años administrando los almuerzos, sábados y domingos y fiestas especiales. Viernes, sábado y domingo tocaba ahí. Y después en un estadero que fue famoso, que fue Aquarius, los remates de corridas de toros esos sábados y domingos. Y de ahí la gente me ocupaba para sus fiestas particulares, bailes y todo eso, mucho. Fue muy intenso el trabajo. Pero Julio, una gran trayectoria. En mi sesión, la entrevista, yo tengo una parte que es muy especial para mi programa, que es darle el reconocimiento a mis amigos, colegas que se lo merecen. Pero Julio, en este momento te otorgo este reconocimiento muy merecido para ti. Hombre, muchísimas gracias, amigo Ramiro. Es excelente este reconocimiento, hombre. Te cuento una cosa, es el que más me ha gustado de todos los diplomas que me ganaba en mis estudios de piano. Este ha sido el mejor ya como músico profesional. Toda la vida. Sí. Para mí es... Muchísimas gracias. Para mí es un placer y un orgullo, Pedro Julio, te lo voy a decir por qué razón. Yo veía en mi casa las carátulas de los Play, sí, como lo repetí en un programa anterior. Mi hermano Mario ha sido muy melómano. Y si tú le preguntas por un artista, él te conoce toda la discografía colombiana de los artistas, de los grupos. Entonces él coleccionaba en esa época, cuando salían los long play, esas carátulas tan bonitas que ustedes salían. Perdóname que te interrumpa, Ramiro. Hablando de esas carátulas, yo tengo ahí un mérito, me parece. Bueno, me perdonan todos que sea muy aparte y muy inmodesto. Pero yo a los Jiménez les gustaban ciertas ideas que yo les daba sobre las fotografías que nos tomábamos. Y yo les cuento de alguna nueva, porque inclusive no tengo ni todos los discos que grabamos. Cuando grabamos de Pelea, que creo que fue el primero que nos tocó, estamos por allá con un uniforme y café. Ese, porque ellos querían que todos llamaran así, de los que grababan con Gustavo Quintero, de película con los hispanos, de ataque con los hispanos, con Gustavo Quintero y el otro que no recuerdo, que fueron esos tres. Los otros, los Jiménez querían que eso tuviera esa preposición de antes de cada. Entonces yo les insinué, entonces pongámosle de pelea, vamos a pelear con. Entonces pongámosle de pelea y así lo pusieron, de pelea con los hispanos y ahora los tomamos la foto. Después, en vista de realmente de tantos triunfos en todos las ciudades y los países que visitamos, los hispanos eran triunfadores, entonces pongámosle de triunfo el triunfo, y así lo pusieron. Bueno, y otro también que hicimos, ese no se conoce mucho, pero en una finca, creo que fue la de Guillermo Jiménez, pongámosle de paseo con los hispanos, allá vestidos con trajes típicos, y así lo pusieron, de paseo con los hispanos. Y otro que es una carátula muy chévere, que salen todos en una ambulancia. De peligro. De peligro. De peligro porque nosotros también tuvimos un accidente muy grave en el Ecuador, viniendo íbamos para Puerto Viejo a tocar el último baile de la gira y habíamos estado en Santo Domingo de los Colorados y en el bus que veníamos se accidentó y sí estuvimos varios, quedamos heridos
Pero claro que para esa grabación que la hicimos después, cuando llegamos a Medellín, nos maquillaron pues muchísimo más. Unas carátulas fenomenales. Sí. Es lo que yo te retomaba y te decía. Entonces, para mí, de esa época, a estar presencialmente con un artista como lo eres tú, eso para mí es, mejor dicho, un gran orgullo. Gracias, Pedro Romero. Julio. Gracias, Ramiro. Para mí es muchísimo más, porque tú eres un artista y de familia de artistas consumados. Y yo los recuerdo a todos, está Alberto y está Fernando. Bueno, no conozco al melómano que es el mayor, Mario, pero me imagino que sabe. Seguro que apenas vea esta entrevista, me va a decir, ¿por qué no me llevaste de Pedro Julio? No, diga, no es lo último, aquí bienvenidos, aquí Muchas gracias, bienvenidos Pedro. con toda la familia, ojalá los invito aquí a Girardota a que compartamos y tengamos una tertulia bien buena. Ramiro, te quería decir también que he admirado mucho todas esas entrevistas que les has hecho, todo ha sido muy bien pensado, estás haciendo un trabajo maravilloso, sobre todo para artistas que inclusive de pronto se puede ir olvidando ya, como por ejemplo Jorge Juan Mejía, como es Aníbal Ángel, que tiene una trayectoria maravillosa en grupos maravillosos, los Teenagers, los 8 de Colombia más tarde, luego como compositor, como organista, como, bueno, un gran bolerista como Carlos Arturo, el mismo amigo Jairo Díaz de Familia Musical, el papá de él también era muy buen músico, y después Jairo también, parte de buenas orquestas, también trabajó como solista, y otros tantos, Ramiro, que has hecho conocer. Es decir, todos nosotros, los que hemos participado de estas entrevistas, debemos estar eternamente agradecidos con este amigo Ramiro Chica por haber hecho conocer toda la trayectoria de tantos artistas, Jaime Uribe, tantos que tengo, más adelante voy a mencionar más porque yo quiero que queden aquí en esta entrevista. Yo quiero, Ramiro, Así va a ser. hacerte un reconocimiento en nombre de todos para que tanta gente quería conocer. Yo mismo, inclusive, no conocía mis propios amigos, las vidas y la trayectoria de muchos de ellos. Gracias, Pedro Julio. Esto lo hago yo con el mayor de los gustos, porque, como yo siempre lo repito, al artista no se le hace un reconocimiento real como es. Pues se conocen. Todo el mundo habla de Pedro Julio, todo el mundo habla de Jaime Uribe, todo el mundo habla de Gilberto Quintero, todo el mundo habla de Aníbal Ángel. Me hubiera gustado en esta entrevista al maestro Juancho Vargas. Desafortunadamente no pude llegar en el preciso momento. Cuando quise llegar donde él ya fue tarde. La idea con las entrevistas y con el reconocimiento de los artistas es que la gente conozca su carrera y su trayectoria musical. Y una familia que también quiero mencionar, Sí. Pues la familia Chica, este gran amigo Ramiro, la trayectoria de él, tenemos que conocerla. Y que él se va a tener que hacer la autoentrevista, que va a ser la mejor, por supuesto. Yo voy a tener que entrevistar. Y los otros hermanos que también han sido integrantes de los hispanos y de otras orquestas. El amigo Fernando, hermano de Ramiro, y Alberto, también muy especial, quiero mencionarlos aquí. Tu reconocimiento Claro, para mí y para los demás. Yo quiero que retomemos enseguida, hagamos tomas sobre estos cuadros, Pedro Julio. Quiero que me cuentes sobre ellos. El piano, aquí fue donde yo aprendí, si vea, es inglés. A ver, vamos a ver aquí la marca, sí. Es inglés. Mira, por ejemplo, este calado antiguo. Este piano fue importado por una persona amante de la música y directamente de Inglaterra, pues, para Colombia. Y llegó a las manos de mi padre, a través de una hermana de un párroco de Girardota llamado el padre Darío Londoño. ¿Qué otra historia puedo contar de este piano? Solamente que fue importado directamente. No suena, el arpa es metálica, ahora te la muestro. Fue tomada en el Club Medellín y hace muchos años que yo amenizaba ya los almuerzos del club
y sábados y domingos, y entonces allá pues, y también las fiestas que hacían los socios, sus fiestas de matrimonio, de cualquier evento de familia, y lo celebraban allá, me llamaban para que yo les amenizara con el órgano y los ritmos pues que yo utilizaba. Esta fue en el Club Unión amenizando una fiesta, precisamente de una señora amiga, una fiesta particular en el Club Unión. Cuéntame de esta foto. Esta foto es de mi hijo Alejandro, es mi hijo mayor, es percusionista y se graduó en música en la Universidad de AFIT, es concertista de marimba y actualmente está pues allá en la Orquesta Filarmónica de Medellín. Aquí está también con otra percusionista, ahí participando en un concierto. Esta foto fue de Pedrito Ruiz, que fue organista en la Catedral del Señor Caído. Pedrito Ruiz, mi papá, autor de muchísimas obras, himnos a los colegios, a los institutos de aquí de Girardota. También el himno de Girardota, cuyo autor de la letra fue el maestro Enrique Mendoza, y mi papá Pedrito Ruiz, el autor de la música. Y él tuvo también aquí de Girardota una banda, que no me tocó conocerla, fue tal vez de las primeras que estuvo aquí, junto con la Mangueña. Antes era la banda de San José, y mi papá Pedrito Ruiz la dirigía, la Combatuta. Esta foto también fue en el club El Rodeo de Medellín, donde yo amenizaba también los domingos, de YS30, y esta es una caja rítmica, y este es un teclado, un Kawai, que yo lo compré también en Nueva York cuando estuvimos allá, y lo ponía encima de la organeta para variar siempre las interpretaciones musicales. Los instrumentos ahí se oían muy bien para tocar, digamos, la música colombiana, se podían tocar la guitarra y perfecto. Y los saxofones, era muy puro esa labor de los saxos, muy, muy bonita se oía. Aquí viene de nuevo Alejandro Ruiz, y allá está el maestro con un hermanito mío. Este cuadro fue tomado de un artículo que sacaron. Entonces le estaban celebrando el natalicio de Pedrito Ruiz, que nació en el año de 1889, o sea, en el siglo antepasado, y murió de 76 años. La letra. La letra del himno de Girardota. Anécdotas y más anécdotas de Pedro Julio Ruiz. Es el himno de Girardota. Hombre, Pedro Julio, qué placer y qué orgullo, hermano, como te reitero nuevamente. En una administración que hubo aquí en cierta época, la pusieron Casa de la Cultura Pedrito Ruiz. Aquí estoy en la parte de atrás de la casa de Pedro Julio Ruiz. Vamos a mirar aquí una panorámica. Pedro, aquí estamos con una panorámica, ¿hacia qué parte? Estamos ahí mirando aquí un poco abajo de la casa, y un edificio donde están los consultorios médicos y las oficinas en general de Confama. Aquí tenemos la casa de Pedro. Esta es la parte aquí podemos decir que esta es la parte del salón, del estudio, donde te mantenías con el piano, ¿o qué? Esta casa no es la original. Ajá. Esta casa, la casa de Pedrito Ruiz, era de esas viejas de tapia. Esa casa fue demolida y se construyó esta hace 40 y pico de años. Todo lo de la casa de Pedro Julio Ruiz. En un momento vamos a tener otra entrevista en la catedral. Correcto, sí. Yo hago reemplazos en la catedral al organista titular de ahí, que se llama Rodrigo Alzate, que a propósito es fundador junto con los hermanos y el papá, del grupo musical Los Brothers de Girardota, muy famoso, aquí muy famoso, muy conocido y buenísimo. Entonces yo estoy reemplazando a él en la iglesia algunas misas sábados y domingos, que él le queda un poco pesado porque le toca acompañar a varias señoras que cantan allá, y lo reemplazo. Sin ningún compromiso lo hago, y por amor a Dios que nos dio estos talentos. El talento no lo tiene todo el mundo, Pedro Julio. Ahora, antes de que se me olvide, tú tocaste en una iglesia en Envigado
el padre Raúl Álvarez tenía un grupo en Envigado de cantores muy buenos y que a él le gustaba mucho. Entre otros, ahí estaba Luis Alonso Londoño, buen amigo tuyo, a quien tú le hiciste unos arreglos musicales. Una producción musical, Luis Una Quinto. producción musical Sí, señor. excelente, maravillosa. Este hombre hizo los arreglos musicales para una big band, ¿verdad? Una orquesta que, mejor dicho, me quedo corto de palabras para elogiar esa orquesta. Y este amigo, el arreglista, ¿cómo le parece? Y ser un arreglista no es cualquier cosa. Es un arreglista es prácticamente más que un compositor. Claro, un compositor pues da su melodía y el arreglista es el que hace la orquestación, como se dice, todo. Y es el éxito de un tema, eso es así. Felicitaciones. Gracias, Pedro Julio. Dote, amigo de la familia, llamado Mario Sierra Ochoa, fundador del Centro de Historia de Girardota. Tuvo en cuenta pues las cualidades artísticas de Pedrito Ruiz y como compositor del himno a Girardota le hizo sacar esta placa aquí el año en que nació y la hizo poner aquí en esta casa, que es la casa paterna. Y la casa exactamente donde él nació está en otra parte llamada aquí la calle de Santana. Lo mismo que el compositor de la letra, Enrique Mendoza, también queda aquí cerca. Está la placa del gran poeta Enrique Mendoza, compositor de la letra del himno a Girardota. Aquí tenemos pues a Pedrito Ruiz, mi papá, tocando la lira, con mi mamá tocando la guitarra que él mismo le enseñaba a ella a tocar. Y está Pedro Julito tocando las maracas. Esta es mi hermana Flor. Mi hermano José Alfonso, y un amiguito de ellos, vecinito de aquí. Esa es la foto de familia de hace muchos años. ¿Ves? Mira, yo tendría por ahí, ¿cuántos años hay? 10, por allí. Qué buenos recuerdos, hombre, Pedro Julio. Ahí vamos, ahí vamos. Eso tengo que decírselos a mi amigo Ramiro, ya saben ustedes que están allá en el cielo, a mi amigo Ramiro que me cogió así haya sido anunciada, pero bueno. ¿Qué tal, amigos? Me encuentro en este momento en la catedral de la iglesia de Girardota con el maestro Pedro Julio. Aquí estoy con él. Ese lo tocaba mi papá y se me grabó ahí. Cuando veía a Jaime Llano, me recuerda a mi padre. Yo lo recuerdo muchísimo. Reflejo, sí, señor. Era muy humilde, me enseñaban mucha gente, no le sentaba a nadie. Todos les daban el diciembre su aguinaldito. ¿Cuánto le cobran a eso por la noche? Nada. Nadie. Y yo creo que hubo muchos estos periodistas de hace muchos años, muy humildes, y aún así su música era para todos. Compartieron todo lo que, Sí, lo que sabían. Compartían todo lo que sabía y todo es bueno. Y fue una época muy difícil económica, pero muy tremenda. Fíjate que es una depresión económica mundial que había antes de la Segunda Guerra Mundial,
Sí. Yo nací un año antes, yo nací en 1938. Y la guerra empezó en el 39 y terminó en 1945. La bomba atómica de la. Entonces todo el mundo sufrió. Fue como con la pandemia que hubo muchos países también. Pero no fue igual a eso. Fue terrible, terrible. Y fuimos 12 hermanos. Él tenía 10 aquí. Entonces tocaba todos los días. Le pagaban una mensualidad. Pero vivir que hasta que yo me acuerdo ganaba 500 pesos. Lo buscaba también porque la gente lo conocía. Los músicos que llamaban con mi papá mismo, él lo autorizaba. Traía pues, músicos buenos de Medellín, pianistas, flautistas. El señor le tocaba los cantores. Y se quedaban pues semanas enteras que dejaba pues, una lista para tocar, que eran novenarios, clásicos, y se esperaban de todo el mundo acá, pues eso era un éxtasis, eso sí le pagaba el éxtasis, fuera del sueldo que tenía, le pagaba éxtasis, bastante, y tenía que ensayar con nosotros. Fuera de eso, la gente que también lo conocía, lo invitaban a las fiestas patronales, en esas épocas todos los pueblos tenían unas fiestas, como lo fueron aquí en Colombia, ciertos pueblos que eran como, por ejemplo, Neiva, con la fiesta de San Juanero, pero los pueblos más pequeños tenían sus fiestas religiosas que también celebraban con mucha pompa. Sí. Y a mí me gustaba, se hacía mi papá, me puso a mí desde niño, desde 12, 13 años, y a tocar eso. Yo no alcanzaba. No alcanzaba los Ahora programas. sí alcanzaba, no era capaz de. Sí. Entonces yo tocaba aquí, acompañaba ya a dos señores que tocaban también, pero en el momento. Sí. Y yo tocaba, como veía a mi papá, y yo nací aquí al frente, aquí al costado, ahora pues que la casa, ahí la sigo. Y hay unas, y un tiempo después de ahí dos locales hacia arriba, por esta misma calle. Vivimos 17 años. Y ahí la parroquia le dio a mi papá por los años sábados en esa casa. Te contaba que nosotros nacimos, yo nací pues aquí, yo soy el mayor de 12 hijos, y vivimos aquí a un costado de la iglesia. Entonces escuchaba a mi papá cuando subía a las misas de todos los días, porque también los días de la casa se veía, ¿no? Eso se veía mucho, y como era el silencio total, no había ni radio ni siquiera. Entonces yo escuchaba. Él empezó a enseñarme algunas cositas en el piano que tú conociste en la casa, en lo teníamos allá arriba, y él me enseñaba piececitas ahí, me enseñó la Traviata, el brindis de la Traviata decía él, me enseñó una canción colombiana que llamaba Hacia el Calvario, del maestro Carlos Viejo, que gracias a Dios lo conocí, viejito, Medellín, en una fiesta que yo tocaba, se arrimó a pedirme que hacer Calvario. ¿Verdad? ¿Te acuerdas ahí? Me creen, pero no tiene tren. Y entonces yo lo tocaba así.
ese hacia el Calvario y uno que llama... Yo quiero que hagamos una cosa tú y yo. Esto no estaba dentro del programa, pero quiero que toquemos un tema tú y yo juntos. Se va a llamar Chaflán. Pero Julio, gracias. Que me acompañaste este tema, hombre. Antes de retirarnos ya de aquí de la catedral de la iglesia de Girardota.
en esta entrevista, hombre. Te agradezco de antemano que hayas compartido conmigo esta magnífica tarde. Gracias, amigo Ramiro. Estuve más complacido yo, me di mucho gusto, me relajé muchísimo, pero lo hice con mucho gusto y que le agradezco al amigo Ramiro. He hecho conocer a muchos artistas, a todos los que he visto en el canal que él maneja, a todos los artistas tan importantes como Aníbal Ángel, a Carlos Arturo, Jorge Juan Mejía, Jaime Uribe Spitia, que es un gran maestro. Un gran maestro, un musicazo de una familia que ni para qué decirlo y todo el mundo lo conoce. Eso es un orgullo muy grande. Y muchos otros artistas que más adelante los seguirá presentando seguramente en mi canal. Y que también me toca verlos porque todo lo está haciendo correctamente bien. Y fuera de que es un artista también, ustedes lo saben. Y toda esa familia, recuerdo mucho a Fernando y Alberto, que ojalá los tenga algún día aquí en mi pueblo Girardot. Disfrutemos una tertulia bien agradable. Muchas gracias, Pedro Julio. Reitero nuevamente, te estoy muy agradecido y esta fue la entrevista. Hasta pronto. Hasta pronto. Ahí está Belito. Los espero en un nuevo programa. Hasta pronto. Cantando a la